Tomen asiento, mis amados hermanos. Ya empezamos con las temperaturas un poquito más elevadas. Aquellos que amamos el frío entra a la etapa del sufrimiento. Pero hay otros que... Yo amo el frío. Entonces, bueno, damos gloria a Dios por este tiempo que podemos estar. Y en la palabra del Señor vamos a continuar la serie expositiva, la serie consecutiva de la primera carta a Timoteo, capítulo 1. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, perdón. Ya me había acostumbrado. No voy a hacer un repaso. Capítulo 2, como habíamos visto en las Escrituras, capítulo 2 de la primera carta a Timoteo. Habíamos visto la petición que Pablo le estaba haciendo a Timoteo respecto a la oración. Una oración muy particular, porque acá está haciendo como si fuera un paréntesis, es en un término que así, un paréntesis que Pablo está haciendo, ¿para qué? Para encomendar por sobre todas las cosas que la iglesia tenga que orar. Una iglesia que no ora, una iglesia que no busca el rostro de Dios, es una iglesia que está condenada a morir. Una iglesia debe tener comunión con Dios. Y acá lo que estamos viendo es el ordenamiento del culto público, de las reuniones públicas de la iglesia, el culto de adoración, el culto de oración. Entonces, ¿por qué Pablo está tomando esto? Acuérdense que el clima donde estamos viendo es lo siguiente, la atmósfera que estamos viendo está ordenando corregir las falsas doctrinas. Está mandando a Timoteo a un campo muy difícil y complicado, que era cerrar la boca e impedir que se enseñe falsa doctrina. Tenías dos vertientes, una de los judaizantes, una alta tendencia mística en ellos también, y tenías un gnosticismo, se llama así, el gnosticismo viene de gnosis, de conocimiento. Entonces buscar experiencias místicas y sabiduría, cómo obtener y tener un conocimiento superior de Dios a través de otras fórmulas, a través de otras corrientes de pensamientos filosóficas, pero yendo en contra del Evangelio y la suficiencia de Cristo. Donde se ve mejor este detalle en cuanto al gnosticismo, se ve en la carta a los Colosenses, donde el tema central, donde todo el hilo conductor es la suficiencia de Cristo. Pero aquí Timoteo está hablando y está pastoreando y tiene que dirigir la iglesia de Éfeso. Vimos la carta a los Efesios, ¿se acuerdan? Una carta maravillosa donde vimos la teología del Evangelio y teología aplicada para el orden de la familia, el orden social, pero acá también estamos viendo en esa misma iglesia había que seguir solucionando temas y Pablo envía a Timoteo, su emisario. Envía a Timoteo, él no era el pastor de la iglesia local, no era un pastor permanente en una iglesia local, sino que él iba como un emisario apostólico, formaba parte del equipo apostólico, mas no era un apóstol como Pablo, pero sí era miembro del equipo misionero. Y parte de ese equipo, ¿qué pasa? Timoteo es enviado como una persona de confianza, un emisario. ¿Y por qué? Bueno, vamos a recordar algo. Que el versículo clave para entender y donde nosotros podemos ver la carta a Timoteo, la primera carta a Timoteo, el versículo clave está en el capítulo 3, versos 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, la iglesia es columna y sostén de la verdad. Entonces la iglesia está para hacer luz y sal en esta tierra. No está para entretener gente. No está para darte un misterio que te vaya a contar una novedad en tu vida. Está para marcar la diferencia entre las tinieblas y la luz del Dios viviente, los hijos de Dios que habitamos en reino de luz. Entonces, eso es para la introducción, para que entendamos la atmósfera, el tener que corregir falsa doctrina y el versículo central. ¿Por qué? Porque la iglesia es columna y sostén de la verdad. No hay muchas verdades. No hay verdad verdadera, estamos hablando, ¿no? A otros que dicen distintas filosofías, corrientes y religiones, hay muchas. Tenían para ser dulce de religiones. De hecho, en Éfeso, si hay algo que caracterizaba, era el politeísmo y la adoración a Artemisa, o Diana de los Efesios, como le llamaban los romanos. Era una ciudad tremendamente religiosa, politeísta, creían en la magia, la hechicería, habitaban todo, experimentaban esos poderes satánicos también.
Entonces, de ahí esos pensamientos místicos que tenían muchos, una mezcla, el gnosticismo era una mezcla entre judaísmo y el paganismo griego, y de ahí se hizo una ensalada que ellos decían, vos querés conocer, si que creas en Cristo en el Evangelio está bien, pero vos realmente querés tener una experiencia espiritual de poder, vení conmigo, yo te voy a enseñar otra cosa. Esto dejalo porque son como chicos, vos tenés que venir a lo superior. Entonces iban en contra del Evangelio. Por eso Pablo está hablando a Timoteo de prohibir esto. Pero está haciendo un paréntesis, porque después viene la ordenación de ancianos. ¿Cómo son las características de ancianos, de diáconos, las enseñanzas para los ancianos de la iglesia, para las ancianas también, el orden social, como tenía que ser, la misericordia, la labor de gracia de la iglesia, el compañerismo, el deber hacia los demás? Pero ahí introduce la oración, y si el Espíritu Santo inspiró a Pablo para ordenar esto, es como que se le para, pero no dándole una orden militar, sino en que encarecidamente le está ordenando, pero le está desde el punto de vista casi de un ruego. Es un pedido que hace que la iglesia ore. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Vamos a leer capítulo 2 de 1 Timoteo. Ya vimos el versículo 1, pero vamos a leerlo para entrar en contexto. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio hace breve tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Vamos a compartir ahí hasta el versículo 7, nada más. Algo vital que habíamos visto para la iglesia es que ore. En la reunión pública debe orar, pero ¿por quién? Por los perdidos, por los inconversos. Ole Halley, un hombre, un teólogo noruego, decía lo siguiente en su libro La oración. Él define la oración como una actitud de mente y corazón, caracterizada ante todo como la impotencia. Por lo que veo, cita, la oración ha sido ordenada solo para el impotente. La oración y la impotencia son inseparables. Solo el que es impotente puede orar de verdad. Es decir, bueno, estoy limitado, no puedo esto. Agustín de Hipona le decía a Anicia, no puedes orar de verdad hasta que te consideres a ti misma desolada en el mundo. ¿Por qué? El orar es reconocer la impotencia y la limitación humana, a la vez que la dependencia en la persona y el poder del Cristo resucitado. El problema es que muchos no oran, ¿por qué? Porque todavía creen que tienen fuerzas. En su corazón hay una cierta rebeldía con Dios, es decir, no, yo puedo. Entonces no tengo que orar, no tengo que perder tiempo en esto en orar, sino que voy a agarrar y voy a hacer, porque si no me lleva el tiempo, no entendiendo que invertir el tiempo en oración te va a dar mejor producción y guía para estar tiempo con Dios te va a hacer rendir mejor el día. Pero muchos se arrancan al revés. Invierte, en vez de que sea Dios tu prioridad, la prioridad es el trabajo ese, y no estoy diciendo con esto de que faltes al trabajo, de que seas irresponsable, no. Buscar primero el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será añadido. Buscar primero, no únicamente. No decir, voy a quedarme a orar y el trabajo me va a venir. No. Orá, busca al Señor, orá al Señor y después salí a buscar trabajo si no lo tenés, o cumplí con tu obligación que tenés, tu responsabilidad. Pero la oración es reconocer dependencia de Dios. Por ende es humillarnos y reconocer nuestra propia debilidad. A veces somos insolentes ante Dios y tomamos a Dios como si fuera un amigo más nuestro. Y no confundamos la amistad del Dios bueno y misericordioso con una confianza excesiva, porque es Dios, es el Señor. Y Dios es un Dios indomable.
No es el payasito o es la luz que uno pone en la mesa de luz de la habitación y lo usa cuando tiene ganas. Muchos tienen la falsa percepción de que Dios está para solucionarte los problemas. No, Dios no está para solucionarte los problemas. Dios no te debe nada. Nosotros le debemos todo a Dios. Y lo que recibimos es por su gracia. Así también la salvación la hemos recibido de su gracia. Pero también una de las cosas que Dios utiliza para salvar a los perdidos, además de la predicación del Evangelio, es la oración. La oración de los que ya conocen el Evangelio. Muchos estamos parados acá, ¿por qué? Porque quizá otra persona que ni nos conocía o conocía nuestro nombre nos puso delante del Señor en oración. Y Dios envió predicadores para que nos hablen el Evangelio. Y eso debemos seguir. Vamos al primer encabezado. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Ahí vemos una cuestión donde vemos en la palabra del Señor el motivo, lo que vemos el alcance de la oración. Pablo está encomendando a alguien a orar por todos los hombres. Están mandando a que se hagan intercesión por los perdidos. Se hagan peticiones, oraciones, cosas que ya vimos la semana pasada, los distintos tonos de oración, la súplica delante de Dios, las rogativas, como que a mí me falta algo, una carencia de algo, me falta la salvación de esta persona o de esta persona, del vecino. Pero también debemos ver algo, de ver lo siguiente, que Pablo está haciendo esto, pero más que como si fuera una reacción a un grupo antagonista, que es verdad, porque los judaizantes solo creían que había salvación para Israel, para los israelitas y solamente aquellos que se hicieran judíos, nada más. Para los gnósticos era salvación solo aquellos que podían llegar a tener su conocimiento de las cosas. Pero acá está rebatiendo Pablo, pero él está hablando en un sentido, más que responderle o rebatirle a ese grupo, les está mostrando cuál es el origen de esa palabra. Gálatas 1:11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. La palabra que el evangelio está anunciando Pablo es según Dios. Como el saludo que le hace a los romanos, el capítulo 1. Vengo a predicarse el evangelio de ¿quién? De Dios. No era un invento de Pablo para inventarse un nuevo grupo religioso, sino él estaba hablando la palabra de Dios. Y este es el sentido de ponerse en la brecha en favor de otro, de rogar, de peticionar, de orar y también dar acciones de gracias por la obra del Señor. Porque Dios es digno de toda nuestra gratitud cuando salva a alguien como cuando no lo salva. Debemos dar gracias a Dios en todo aspecto. Y cuando habla de todo hombre, está hablando, o sea, todo tipo de persona. No era salvarse por una cuestión étnica, religiosa, por decir así, los judíos, o la otra facción que decía una élite intelectual, quien tenga más entendimiento, eso va a llegar a adquirir el derecho a entrar al reino de los cielos. No. Como la salvación es por gracia, lo que está hablando es todo tipo de personas, tanto el judío como el gentil, tanto al libre como al esclavo, tanto el rico como el pobre, tanto el profesional como el analfabeto, así también los políticos. Porque acá la palabra del Señor nos dice algo y recordemos lo que dice acá. Versículo 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Cuánto gastamos tiempo nosotros, como argentinos, hago un mea culpa? ¿Cuánto tiempo invertimos criticando al presidente? Criticando, denostando. Muchos se van en insultos. Pero hermanos, acá la palabra de Dios nos está mandando algo. Nos está mandando a orar por el presidente, en este caso que tenemos, habla por los reyes y los que están en eminencia. Vamos a ver un poquito el contexto donde Pablo manda a la iglesia a orar por los reyes y los que están en eminencia. El contexto es algo. ¿Quién estaba de emperador en ese momento? Nerón.
Nerón estaba de emperador en ese momento. Y acordémonos que en aquel momento estaba el culto al emperador. O sea, el emperador a sí mismo se veía como un dios encarnado. O sea, la gente rendía reverencia a ese emperador. No tan solo era la cuestión política, como si fuera un rey, sino que era el dueño del imperio y te era visto como si fuera un dios. Asimismo, Nerón era alguien conocido por ser alguien sádico, o sea, disfrutaba haciendo sufrir. Es una persona tremendamente sanguinaria. Por ejemplo, él mandó a matar a su madre, Agripina. Él la mandó matar. Hizo un atentado primero que se hundiera el barco y después directamente mandó que la acuchillaran mediante sicarios. Es alguien que, por ejemplo, mandó y él mismo en persona asesinó a su propia esposa embarazada. Popea. Entonces alguien totalmente desquiciado, un asesino y un montón de otras cosas, perverso en todo sentido. Él fue el que inició la persecución imperial contra los cristianos. En el incendio que hubo en Roma, muchos dicen que él estaba tocando la lira, porque asimismo se creía un gran artista y músico, más que un político, por lo cual también era muy criticado Nerón. Y quizá ni siquiera estuvo en el lugar, pero quedó en la historia, la tradición, que él estaba tocando la lira mientras se incendiaba Roma. Pero sí, él aprovechó, y eso sí es notorio histórico, aprovechó toda la destrucción de la ciudad de Roma. 3/4 partes de la ciudad de Roma se destruyó. Aprovechó para hacer un gran palacio para él, sometiendo a Roma a terribles impuestos y aparte obligar a las conquistas, porque la guerra de la conquista de Roma era para abastecer al imperio. Expresiones tales como él decía, bueno, cuando tenía ese palacio majestuoso y el pueblo muerto de hambre, él decía, bueno, al fin voy a vivir en una casa digna de un ser humano. Y la gente pasando hambre. Era alguien terriblemente cruel, déspota, autoritario. Y Pablo mandaba a orar por ese hombre. Pero no tan solo orar, no es orar simplemente para que cambie la política, cambie la economía, para que nos vaya bien, que haya más libertad religiosa, para que las iglesias sean beneficiadas, no. Oraba por salvación para este hombre. Muchos cristianos se paran, hay que pararse como los profetas en la antigüedad y traer una palabra de Dios de condena. Pará, Jeremías, bájate un poquito del escalón. No quiere decir que la iglesia no tenga una palabra de Dios para este tiempo. Pero para un poquito, Elías, para un poquito, Jeremías, bájate un poquito el caballo. Hay que pararse a hablar de parte de Dios como si fueran los profetas. No confunda las cosas. Israel en esa antigüedad era un gobierno teocrático y los profetas lo que hacían hablaban la palabra de Dios. El profetizar era hablar la palabra de Dios. Llevaban a Israel al arrepentimiento o la guía en base a la palabra de Dios revelada. Pero la oración del creyente que debe ser para salvación. O sea, debemos orar en las reuniones de adoración, las reuniones públicas, los cultos, orar directamente. Y esta parte tiene que estar como parte de la adoración en la iglesia, la oración por salvación, en este caso por el presidente Alberto Fernández. Salvación para Cristina Fernández de Kirchner. Oración por salvación por Axel Kicillof. Oración por salvación para Barrera, para Martín Yesa. Aunque no puedo estar de acuerdo y quizá no estemos de acuerdo con su ideología. Podemos no estar de acuerdo con su pensamiento, pero Dios nos manda a orar para que se salven. Y esto no es una sugerencia, es parte de la vida de la iglesia. Pero ¿qué se creen? Hoy en día se ha diseminado en cuanto sí la democracia y tener libertad de pensamiento y yo hago lo que quiero. Bueno, como la palabra de Dios nos está mandando a decir que debemos manejarnos en la iglesia, cómo manejarnos en la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, debemos entender lo que es la autoridad. Y el mismo Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 13, nos habla respecto a la autoridad. Nos puede gustar o no la cara, pero Romanos capítulo 13, verso 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas.
toda autoridad, porque es el orden social desde la creación, y han sido, puede ser un Kim Jong-un, el de Corea del Norte, un déspota asesino, Dios lo estableció. De hecho, cuando habla de establecer, no es que Dios, bueno, improvisó en el momento, ya han sido establecidas de antemano. Yo no sé por qué, pero Dios en su soberanía permitió que exista un Stalin, que viva un Karl Marx, una persona que en su vida trabajó y quería hacer la revolución y que lamentablemente tomaron muchos el pensamiento marxista derivado en el comunismo. Todo pensamiento socialista termina derivando en un régimen autoritario y no sirve para nada. Pero aún así, Dios me manda a orar por el presidente de esta nación. Pero no para que cambien las cosas más favorables para mí. Orar por salvación. No quiere decir que no hay que orar para que Dios bendiga a la nación, pero muchas veces nos paramos para que Dios bendiga a la nación y para que podamos prosperar y que podamos estar mejor y podamos comerciar y podamos adelantar y yo pueda estudiar y pueda hacer la carrera y todo. ¿Para qué? Para bendecirme, para ayudarme. Pero Dios está diciendo, no, orá por salvación y aquellos que están en eminencia, aquellos que están en autoridad. ¿Y por qué distingue este grupo principalmente? A la vez que hable todo hombre, pero por estos, ¿por qué? Porque todo ser humano que vive bajo un orden social es afectado por el que está haciendo el gobierno. Somos afectados por las decisiones de los gobiernos. Muchos dicen, bueno, a mí no me importa lo que piense el presidente, el gobernador, bárbaro, pero muchas de las decisiones te van a afectar. Ya sea por el orden de pagar algunos impuestos o algunas decisiones. Mañana, ¿qué pasa si mañana dice, no, mira, a partir de mañana hacemos un control en todas las iglesias evangélicas y tienen que cerrar todas? Guarda, hermano, nosotros todavía no llegamos a eso. En otros lugares sí, Cuidado, hermano. Valoremos esto que estamos viviendo acá. Pero ¿cómo debemos hacer? Orar por salvación principalmente. Porque esas personas también necesitan conocer a Cristo. Nosotros, no, pero ¿qué se lo va a merecer esa persona que es oscura, que busca en el ocultismo, que es esto o aquello? No importa, vos y yo éramos un pecador y perdido igual que ellos. Pero para criticar sí, Y las redes sociales, mamita querida. Y muchos son valientes de las redes sociales, pero se paran delante de un intendente para hablarle y les puedo asegurar que no les sale ni pío de la boca. Pero Dios tampoco no nos manda eso. Nos manda a orar, porque lo que ellos hagan, nos va a afectar a nosotros. Y está hablando en este sentido a las personas, inclusive, somos afectadas inclusive aquellos que proclaman el Evangelio. ¿Para qué? Para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque por Dios estas autoridades se deben orar con una conciencia clara. Ojo, cuidado. Hay que orar al Señor. Pero ojo, el presidente Alberto Fernández todavía en ejercicio. Y tenemos que orar también que Dios obre en este sistema de este mundo, que no es un sistema perfecto como democracia, que Dios también establezca un presidente según su voluntad. Pero teniendo esta conciencia de que hay uno más grande y quien gobierna todas las cosas, nuestro Dios. Vamos a ver Daniel capítulo 4, verso 35. Libro del profeta Daniel, capítulo 4, versículo 35. Dice la Escritura, y lo está diciendo esta oración, lo dice Nabucodonosor, que era el rey y el emperador de Babilonia. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Lo habla Nabucodonosor, un emperador poderoso que Dios lo humilló y lo dejó como si fuera un animal durante largo tiempo hasta que Dios le devolvió la razón, o sea, Dios le dio a entender quién manda. Libro de los Proverbios, capítulo 21, verso 21. Dice la Escritura,
No, no era el texto, no era el texto, erré ahí. Habla sobre que Dios es el que acomoda el corazón de los reyes para hacer su voluntad. No hay sabiduría ni consejo superior a Dios. Sigue versículos adelante en el mismo capítulo de Proverbios. Dios es el que vuelca el corazón de los reyes para hacer su voluntad. Dice la Escritura en Proverbios también de que el libro de los Salmos habla de que el hombre tensa el arco para la guerra, prepara los caballos para la batalla, pero el resultado es de Jehová. Dios tiene una voluntad soberana. El sentido de la oración es acomodarse uno a esa voluntad soberana de Dios. Así como Nabucodonosor. Las naciones son contadas como nada. Él hace lo que quiere en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien se ponga a decirle, a ver, ¿qué haces? 21.1. ¿Alguien lo tiene? Léalo. Proverbios 21.1. Bien, ahí estaba, 21.1. Me equivoqué, un 2. Error de tipeo. Lo tenía 21, pero no era. 21.1. Entonces vemos acá este ejemplo de que todo responde a la orden de Dios. Y es un orden de Dios, porque está hablando del orden social que Dios estableció. Surgido desde el Génesis, porque las autoridades, vemos en el sentido, dice la Escritura, se irá, dejará el hombre la casa de su padre y su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Habla de la crianza a los hijos, la autoridad de los padres hacia los hijos, la autoridad del esposo sobre las esposas, la autoridad que se tiene los maestros con los alumnos, la autoridad que tiene la policía con respecto al ciudadano civil, autoridad que tienen los jueces para dictaminar sentencia y hacer justicia. Pero todos corruptos, sí, tenés razón. Estamos en un mundo caído. Pero fíjate, tenés razón. Quejas podemos tener. Somos argentinos. Así que para quejarnos, si no existe alguna, la inventamos. Pero ¿qué pasa, hermano? Dios nos manda a orar por salvación a los que están en eminencia, porque es el orden establecido por Dios. La anarquía no es de Dios. Debemos orar y velar por nuestros gobernantes. Y acuérdense que cuando Pedro le dice también a la iglesia, oren por el emperador, oren por los reyes, también está el mismo contexto. Nerón está gobernando. Nerón está en ese momento, tiempo después de esta carta, es el que mandó a ejecutar a Pablo, decapitándolo. Es el que mandó a usar como poste de alumbrado público a los cristianos. Los ataban en postes en las calles y los bañaban en brea y los prendían fuego, vivo por supuesto, porque si no, no era divertido. Que los mandaba a ser devorados por leones, que los crucificaban. Ese tirano, Pablo está diciendo, oren por él para que sea salvo. No oraba como venganza. Acuérdense, los discípulos del Señor, Juan y Andrés, fueron y salieron de Samaria y la gente no nos recibió. Señor, ¿querés que oremos por ellos para que les caiga fuego del cielo y los consuma? Y Jesús los mira, lo habrá mirado. Por supuesto, no tenemos el volumen ni filmada la conversación, pero podemos discernir el tono con que Jesús habla. ¿Y ustedes de qué espíritu soy? Estamos hablando de traer el reino de los cielos y ustedes me están hablando. No entendieron nada. Y muchas veces queremos actuar así en justicia propia. Y muchos, vamos a parar por los profetas y denunciar el pecado. Una cosa era Israel, gobierno teocrático, donde la ley de Dios, la Torá, era la constitución de Israel. En este tipo de gobierno Dios permitió, sí. No quiere decir que no se pueda hablar a un político y llevarle la palabra del Señor. Pero sí la actitud del corazón. Muchos queremos orar por justicia propia, orar que se muera, que se prenda fuego, que se caiga el avión. No estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Y no estoy diciendo que no hubiera razones. Estoy diciendo que la palabra de Dios debe gobernar nuestro corazón y nos manda a orar por salvación. ¿Se lo merecen? No se lo merece. Voy yo tampoco. Así también en el orden social, la autoridad de los
jefes con los empleados. Es el orden establecido por Dios. Porque toda autoridad es delegada por Dios. Así también el gobierno de los ancianos en la iglesia. Son autoridades delegadas por Dios. En definitiva, toda autoridad emana de Dios. Emana de Él. Y en definitiva, todos son instrumentos de Dios para sus propósitos. Así como otros dirigentes, como nuestros presidentes, gobernadores, intendentes, legisladores, jueces, etcétera, todos terminan siendo instrumentos para hacer la voluntad soberana de Dios. Por eso debemos orar también según su voluntad. No orar para que me vaya bien a mí, orar para que Dios establezca su voluntad. Y siempre digo lo mismo, porque lo viví en carne propia. Año 1999, mes de agosto. Casi 1 millón de cristianos reunidos en el Obelisco, plena avenida 9 de julio, donde estaba de ancho a ancho, no estaba en la avenida del Metrobús como está actualmente. Todos orando y grandes predicadores y eminencias del Evangelio atando al diablo, reprendiendo al diablo, lo atan y no sé quién lo desata, porque la cuestión que lo ataban al diablo, y consagraban la tierra para Dios y proclamaban y decretaban la bendición de Dios y maldecían hasta la Virgen y todo. Fantástico, 1999. ¿Qué cosecha hubo? ¿Qué gran impacto evangelístico hubo? Año 2010 se proclama el casamiento igualitario en Argentina. Año 2015, la raíz de lo que hoy se conoce como las leyes del aborto y todo lo demás que se ve, se introdujo a través de 2015 con la marcha Ni Una Menos, que empezó con nada que ver con lo que hoy se hizo. ¿Dónde estaba? Las oraciones, las proclamaciones, la justicia propia. Hermano, se ora por salvación, pero con nombre y apellido y con real carga en el corazón, no para cumplir el trámite, Eso es orar según la verdad revelada de Dios. Algunos no oramos para que haya cambios económicos que me beneficien, para que haya una mejor educación o más seguridad. Eso se hace según los propósitos de Dios. Pero este es el orden de prioridades que está dando Pablo, inspirado por el Señor, o sea, el Señor mismo. No es el camino de la revolución armada o la justicia por mano propia. ¿Cuánto tiempo invertimos en críticas, insultos y malos pensamientos? ¿Y cuánto tiempo invertimos en oración? Una oración apasionada, con devoción, con una clara conciencia y anhelo de salvación por esas personas. Dios los estableció de antemano. La palabra estableció es tasó, que quiere decir ordenar de antemano. Debemos honrarlos también, aunque no coincidamos con esa ideología que pueden estar haciendo, no estemos de acuerdo. Y nos enganchamos, sí, las típicas charlas, el gobierno, el clima, y ya arrancamos. ¿Cuánto tiempo invertimos orando? Les puedo asegurar que si invertimos tiempo orando y clamando y gimiendo, la obra de Dios sería más palpable y majestuosa. Pero cuando oramos nosotros para nuestros propios deleites, como dice Santiago, unos piden y piden mal y no reciben porque piden mal, piden para vuestros deleites. Pero no según la voluntad de Dios. Y Dios me tiene que revelar. Acá lo tenés, hermano, la palabra de Dios te está diciendo cómo tenés que orar. Muchos quieren buscar el misterio, ¿no? Buscar la voluntad de Dios para mí. Ahí tenés la voluntad revelada. Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová. Malas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. No pierdas tanto tiempo querer conocer el secreto eterno decreto de Dios. Porque Dios lo estableció en sí mismo y es secreto. Más vale, fíjate en lo que Dios ya te reveló en su palabra. Segundo encabezado, el beneficio de la intercesión. Nosotros vamos a leer la parte B del versículo 2 hasta el 4. Nos dice, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tiene que ver con la misma vida, hermanos y hermanas. ¿Por qué oramos para salvación? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Tiene que ver con el mismo estilo de vida. Oramos y oramos en un sentido de redención, no para que venga mejoría tanto a mi vida en lo social. La repercusión es orar por salvación. Esto va a crear condiciones sociales.
para la predicación del Evangelio, porque uno debe vivir con esa conciencia. Yo no debo tener tanto la mentalidad, y no quiere decir que no puedas estudiar una carrera, que no puedas formarte, no quieras tener una vida cómoda, económica y hacer una familia. No estoy diciendo que eso, pero ¿cuál es tu prioridad? La visión de la iglesia del Señor. Y como iglesia del Señor no hablo de la institución, estoy hablando de todos y cada uno de los miembros de la iglesia del Señor. ¿Cuál es tu perspectiva? Predicar el Evangelio. Extender el Evangelio. Y esto va a crear, esta oración por salvación, crea condiciones para la predicación del Evangelio, para la expansión del reino. Y además vivir una vida que agrade a Dios, en quietud y en reposo, como habla acá, quieto y reposadamente. ¿Qué tiene que ver en este sentido? Los beneficios que son importantes. La quietud habla de una ausencia de disturbios externos, una nación que esté en paz, que esté con tranquilidad, que esté sin disturbios. ¿Se acuerdan de ese tiempo atrás, cuando empezaba otra vez la ola de saqueo, todo? Manipulaciones políticas, pero qué intranquilidad en la nación, como un polvorín. Debe haber un lugar de paz en la nación argentina. Y en cualquier nación. Habla de estar en inquietud, es ausencia de conflicto externo. Y reposadamente, vivir en el reposo, tiene que ver con la ausencia de conflicto interno. O sea, una vida que pueda tener tranquilidad interna, fuera de conflicto, que no esté desestabilizado. ¿Qué pasa? Yo no oro por salvación, entonces ya entiendo que estoy desobedeciendo a Dios y eso no me trae paz. Y estoy queriendo orar para lograr mis propios fines, y veo que no llego, y mi corazón se carga de ansiedad. Y tengo problemas porque el que está en inminencia también es mi jefe, es mi patrón, que yo debo orar por salvación para él. Pero ¿por qué a veces estoy en disgusto y no me hace caso? Y cuando pueda te voy a agarrar a vos. Dios te manda a orar. Y ahí puede cambiar el clima de trabajo, el lugar donde vos trabajás. Habla de ausencia de conflicto interno porque vas a tener paz interna en tu corazón. La paz de Dios va a gobernar tu vida. Pero muchas veces la paz de Dios no gobierna nuestra vida porque vivimos en la turbulencia de este mundo. Nos dejamos arrastrar por las corrientes de pensamiento de desesperación mundana. Queremos predicar el Evangelio, después no tenemos ánimo, nos paramos al espejo y después nos queremos predicar nosotros mismos, a ver si nos arrepentimos. Porque a veces nos movemos y miramos como que, parece que ni cristiano soy. ¿Qué me pasó? Bueno, fíjate, orá por la que está en autoridad. Pero este profesor me tiene loco. Orá por él, para salvación por él. Y Dios va a obrar. Tu objetivo es predicar el Evangelio. Vivir en toda piedad y honestidad. La piedad, la palabra es eusebeia, que tiene que ver con una reverencia hacia Dios, una devoción a Dios. O sea, una vida consagrada a Dios. En la oración por salvación que está en la eminencia y una vida de oración te lleva a vivir una vida en consideración bíblica de quién es Dios. Los creyentes deben vivir para la majestad, la santidad, el amor y la gloria de Dios. Vivir para Dios, una vida consagrada a Dios, no jugar al evangélico. No venir a jugar a que vengo acá porque no tengo otra cosa que hacer. No es jugar a la iglesia. Debemos entender, hermanos, muchos hermanos están siendo, por ahí están pasando lucha, quizás un tiempo de proceso de Dios y en otro una negligencia. Nosotros no desconocemos las maquinaciones del enemigo, no es estar viendo demonios hasta abajo de la cama. Hay actividad espiritual contraria a Dios, ¿es verdad? La guerra espiritual, no, ya lo vimos en Efesios, no tiene que ver con esas enseñanzas distorsionadas. Pero sí entendamos, hermano. Por ahí algún creyente está jugando a ser creyente, el cristiano juega a ser cristiano, pero Satanás no juega a ser Satanás. Entonces debemos ver, hermano, en todo ese sentido, de vivir una vida consagrada a Dios y en honestidad. ¿Qué tiene que ver? La palabra tiene que ver con una seriedad moral. O sea, puede mostrar nuestra integridad, nuestro compromiso con Dios. Tiene que ver con el ámbito externo, lo que ven los demás, que refleja lo que hay en realidad en mi interior. Estas dos cosas muestran una conducta santa, la piedad y la honestidad, porque habla de integridad, de ser serio, comprometido. Esto es serio.
Esto muestra una conducta santa. Esto quiere decir, y no quiere decir que es una vida sin problemas. La instrucción es clara. Si somos perseguidos, que sea por causa de Cristo. Ay, estoy perseguido, tengo problemas en mi matrimonio y el diablo se quiere meter en mi matrimonio y me quiere destruir el matrimonio. Y claro, si vos maltratás toda la vida a tu esposa o insultás todo el día a tu esposo, ¿cómo querés? Ahí no tiene que ver Satanás, tenés que arrepentirte de tu pecado y honrar a Dios. Ay, pero tengo problemas en el trabajo. Y sí, el diablo hizo que me echen del trabajo. Llegas todos los días tarde. No trabajás, tenés que arrastrar un pie, está arrastrando al otro para que vaya a trabajar. De mala gana, protestando. ¿Qué querés? Ay, me metieron en cárcel, fue Satanás que me metió en cárcel. Y si estuviste robando el supermercado, ¿qué pensaba? Si somos perseguidos, tiene que ser por causa de Cristo, de vivir una vida realmente piadosa y honrar su nombre. Mateo capítulo 5, en el contexto del Sermón del Monte, Mateo 5:11, el Señor dice a los discípulos, ¿no? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ahí sean felices. Qué bueno, están diciendo mentiras. Yo sé que yo no hice eso que me acusan y doy gloria a Dios porque por causa de ser cristiano elevaron estas calumnias contra mí. Me quieren hacer mal, pero Dios es bueno. Dios me va a rescatar y Dios es bueno. Sentiste feliz porque será por causa de Cristo. Ahora, si están diciendo verdad, arrepentite y cambia esa conducta, cambia esa vida. Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, verso 12 al 14, dice lo siguiente. Amados, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de la gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Vituperio, persecución, calumnias. A eso tiene que ver la Escritura. Si habla mal de nosotros, mintiendo, como dice el Señor, y que no nos debe extrañar la persecución con la iglesia. De hecho, Pablo le dice a Timoteo, aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Jesús les dijo a su discípulo, a ustedes el mundo los va a aborrecer, porque a mí me aborreció primero. Yo no soy, ustedes no son de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de él. Pero vivir de acuerdo a la palabra de Dios, el mundo te va a terminar rechazando como filosofía, como entendimiento. El rechazo es normal en la vida de un cristiano consagrado. No es que uno lo busque, pero solo uno busca mostrar amorosamente el reino de Dios. Llamar a pecadores al arrepentimiento. Mostrar el amor por una conducta honesta, santa. Pablo nos insta a ser sujetos, a ser deseosos de hacer el bien, aún a gobernantes impíos, que son pecadores como nosotros antes. Cuando la iglesia ora sin cesar por los perdidos, las personas comienzan a ver a la iglesia como virtuosa, amorosa, de paz, compasiva y trascendente, dice John MacArthur. El cristiano debe caracterizarse por una conducta tranquila. Los incrédulos deben vernos como personas tranquilas, leales, diligentes y virtuosas. Debemos orar por los perdidos. Como dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Porque esto en esencia es bueno, moralmente correcto y agradable ante Dios. Él, en esencia, Dios, es Salvador. Y aquí está la voluntad de Dios revelada. ¿Querés orar de acuerdo a la voluntad de Dios? Que sea en agrado, orar por salvación para los perdidos. Los que están en eminencia, por tu jefe, por el intendente, por los concejales, por el gobernador, diputados y senadores de la provincia, por el presidente, diputados y senadores de la nación. ¿Por qué? Una de las cosas se está hablando acá, orar a Dios, porque en esencia es Salvador. Y aquí está la voluntad revelada de Dios. Todos los hombres,
¿Por qué destaca esto? Los que están en eminencia y los hombres comunes. No dice solamente oren por los que están en eminencia, como si Pablo estuviera dando una orden, bueno, orá, como algunos se han acercado, en vez de predicar el evangelio, le regalan una Biblia y quieren sacarse la foto con el dirigente político de turno. Nadie está hablando de que un cristiano, o con muchos acostumbran y otros dirigentes religiosos, van y quieren sacarse la foto con el político, con el único asunto de querer quedar bien. Algunas congregaciones han sido visitadas por los intendentes, ahí se sientan en el primer lugar y hasta le dan el púlpito para que hablen. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que clamemos y gimamos para que esa persona pueda tener un encuentro con Dios. No para que yo vaya mañana y me saque la foto con Barrera. ¡Oh! Tengo la foto con Barrera. Ahora Barrera y yo somos amigos. ¿Qué tal? Porque así puedo obtener favores para la iglesia. Estamos errados. Estamos errados totalmente, hermano. Dios nos habla de orar por salvación, primeramente. Orar por los que están en eminencia y las personas comunes. El versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y todos, no estamos hablando de universalismo, ni estamos hablando de que está hablando por todos y cada uno de los individuos de la tierra. Está hablando de todos los hombres. ¿Dónde encuentra el sentido? En el versículo 1. Que oremos por todos los hombres. Toda clase de persona. Era para el judío, el gentil. Estamos hablando que oremos por el que está en eminencia como el hombre común. Oremos por la maestra, por el maestro. Oremos por el que está el indigente. Oremos por la ama de casa, por el rico, por el pobre, por el ingeniero, por el carpintero o por el peón de campo, el estanciero. Oremos por todos. En este sentido adquiere este lugar. Y a veces puede decir, pero ¿cómo? ¿No hay en la salvación? ¿No está la voluntad de Dios, el decreto de Dios, la salvación? La doctrina de la predestinación y la elección soberana de Dios no anula la responsabilidad del hombre que debe responder ante Dios. Nosotros no conocemos el decreto de Dios. No conocemos quiénes son llamados y fueron elegidos desde la eternidad para ser salvos, como no habla Efesios capítulo 1, verso 4, que habla de la elección de Dios, la elección soberana de Dios. Carta a los Efesios capítulo 1, verso 4 y verso 18 nos hablan claramente de la elección soberana de Dios, que nos dice, según nos escogió en Él ante la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Pero en el verso 18 del capítulo 1, dice la Escritura, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia en los santos. Debemos conocer la verdad. La verdad tiene que ver con Cristo mismo. Elegidos desde antes de la fundación del mundo, pero se ora para que vengan al conocimiento de la verdad. No es solo que sean salvos, sino que conozcan a este Dios. Desde el punto de vista humano, acá se describe todo tipo de personas. Se está describiendo todo tipo de personas. Que todos vengan al Evangelio. Desde la vista nuestra, como seres humanos, debajo del cielo, se ve esto. Todo tipo de personas. Gálatas, capítulo 3, verso 28, nos habla lo siguiente. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No hay estratos sociales. No hay estratos sociales, civiles o políticos, sino que en el contexto de para salvación, todos somos uno en Cristo. Ya no existe el pueblo de Israel con las promesas de Dios y los gentiles que no tenían nada de Dios. Todos somos uno, la iglesia. Todos somos uno en Cristo en lo que se refiere a salvación. Y desde el punto de vista divino, los llamados según el propósito de Dios y la gracia que recibimos en Cristo. ¿Por qué? Estas son verdades que deben estar. Juan capítulo 6, Evangelio de Juan capítulo 6. Verso 44. Dice, ninguno puede venir a mí
si el Padre que me envió no los trajere, y yo las resucitaré en el día postrero. Repito, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no les trajere, y yo les resucitaré en el día postrero. Teniendo claro esto, estos murmuraban los fariseos, decían, pero este no es hijo de José, el carpintero. ¿Qué murmuran ustedes? ¿Ustedes no saben que nadie puede venir a mí? Y el venir a mí, si el Padre no los trajere, el traer de Dios es la palabra griega helkuo, que tiene que ver con ser arrastrado por una fuerza irresistible. Ser humano caído no quiere saber nada con Dios. Odia a Dios, es enemigo de Dios. Puede ser muy religioso, pero en el fondo de su corazón es rebelde a Dios. Esas son verdades, pero también dice la Escritura que el Padre le dio al Hijo. Y lo que tú me diste, que la voluntad es que ninguno se pierda. Entonces Jesús les está hablando a estas personas. Pablo mismo, en la carta a los Romanos, capítulo 9, verso 11. Romanos capítulo 9, verso 11, nos dice la Escritura. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Hablando de Jacob y Esaú, que eran hermanos gemelos, que nacieron del mismo vientre en el mismo día. Primero nació Esaú, después Jacob. Pero Dios, ¿qué dice? A Jacob amó, mas a Esaú aborrecí. ¿Y por qué dice que lo hicieron? Bueno, queda en el propósito de Dios. Pablo no explica por qué, porque eso está en el eterno decreto de Dios, que no lo sabemos y no lo podemos saber. Pero para que entienda eso, que quede según el propósito del que llama. No habían hecho ni bien ni mal, no habían nacido todavía. Pero el propósito de Dios quedaba en él. Por eso decía que no se quede en las obras, porque, digamos, uno lo podría entender acá, decía, bueno, este se portó mal, y lógico que Dios eligió al otro que se porta bien. No habían hecho ni bien ni mal todavía. Y Dios ya había hecho la acción. Muchos quieren zafar a Dios y querer decir, o no querer dejar a Dios, como algunos pueden decir, pero Dios es un déspota, porque si Dios hace eso, es injusto. Déjame decirte, hermano y hermana, amigo y amiga, Dios no es injusto. Los que se van al infierno porque niegan a Dios y ellos son responsables de haber rechazado a Dios, reciben justicia de Dios, recibirán justicia. Los que han sido salvados han recibido gracia de Dios, pero ninguno ha recibido injusticia. Dios es justo, incorruptible, soberano. Uno puede ser salvo, pero debe ir a buscar el conocimiento de Dios. Esa es nuestra responsabilidad humana. ¿Y cómo es esto? Bueno, buscamos en el decreto de Dios. Buscamos entender a veces misterios muy profundos. Pero Dios estableció cómo ocurrían las cosas. Y el alcance y el propósito evangelístico son más amplios aún que la elección, porque Dios realmente no es el evangelizar una propuesta con una mentira. O sea, uno puede llegar a pensar de este lado del cielo, y bueno, ¿para qué voy a evangelizar? Si Dios ya sabe quiénes son salvos y Dios eligió, entonces ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? Bueno, Dios ha permitido usarnos para predicar el evangelio y mostrar el deseo de Dios. Una cosa es la voluntad decretiva de Dios y otra es la buena voluntad de Dios, la gracia general. Dios derrama su gracia general sobre este mundo, permitiendo la siembra, la cosecha, los climas, la lluvia, la nieve. Permite diversidad de climas. ¿Para qué? Para que el hombre pueda vivir, aunque sea una persona que viva del campo o un empresario que esté blasfemando con Dios. Dios tiene misericordia. Esa es la gracia general. Ahora, en cuanto al amor de Dios, tiene que ver con la redención. Y la gracia de Dios lo aplica a quien Dios quiere. Tiene que ver en este sentido, por ejemplo, Mateo 22:14. Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos quieren sortear y dicen, no, pero son llamados de ministerio, muchos llamados de ministerio. No, no está hablando ahí de ministerio. Está hablando de salvación, pero muchos son llamados. El llamado de Dios es sincero. Dios no se goza en la muerte del pecador.
Dios no se goza, no se pone contento, no está feliz y se regocija haciendo fiesta porque manda personas al infierno. Tienen que ir porque su justicia tiene que ser aplicada. Aún en el Antiguo Testamento vemos esto. Capítulo 33 del libro del profeta Ezequiel, verso 11. No lo busque, yo lo voy a leer. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Dios está llamando a personas de arrepentimiento y sinceramente. Jesús oró y no está hablando de venir a todos los hombres como el universalismo, porque si no todos ya naceríamos salvos. A partir del sacrificio de Cristo somos todos salvos. No es bíblicamente y no es universalismo. No es que todo el mundo, cada individuo habitante del planeta Tierra es salvo. No, son aquellos que han creído y se han arrepentido de sus pecados. Han sido llamados por Dios. Jesús oró por los elegidos. Juan 17:6, la oración intercesora. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y los has guardado tu palabra y han guardado tu palabra. Más adelante sigue diciendo, yo oro por ellos y por los que creerán en su palabra. Dios con esto permitió la salvación de algunos y a otros pasa por alto dejándolos en su pecado. ¿Por qué? Están en el propósito de Dios. Los dejan su pecado, pero esto no anula la responsabilidad humana que deben de responder al arrepentimiento y a su rechazo a Dios. En un sentido, el versículo 4 es igual al versículo 1. Todo tipo de personas, todo ser humano, no solo un grupo determinado entre judíos y gentiles, entre reyes y súbditos. De hecho, Pablo habla en la carta a Tito, yo todo lo soporto, luchas y un montón de cosas que Pablo sufrió por amor de los escogidos. La carta a Tito 1:1, en el saludo, como dice acá, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. No voy a hacer una disertación de la doctrina de la elección de Dios, pero esto viene para otro momento, pero sí entendamos, Dios tiene una voluntad soberana. La iglesia debe predicar el evangelio porque es la manera que Dios salva a sus escogidos. ¿Nosotros sabemos quiénes son? No, por eso debemos predicar indiscriminadamente. Tenemos la bendición y tenemos el privilegio de ser instrumento de Dios en predicar el evangelio y en orar por la salvación de otros. Debemos entender que este tipo de oración es recibido con gozo y agrado por Dios. La verdad del camino de Dios para salvación. El evangelio. Sin este conocimiento nadie puede ser salvo. Si no conocemos la doctrina de la salvación, no estoy diciendo que vos te sepas todas las doctrinas de pe a pa, las doctrinas de la reforma, que entiendas que sos un pecador, que necesitas arrepentirte, que hay un Salvador, que es Jesucristo, quien murió una vida perfecta, quien murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado y que el tercer día resucitó y tiene poder y amor y misericordia para perdonar tus pecados, darte vida eterna, darte una nueva vida, darte lugar como hijo de Dios, cambiar tu estatus de ser un enemigo de Dios a ser un hijo de Dios. Pero sin este conocimiento la gente no puede ser salva. Si no tiene esto. Por eso entender la doctrina de la predestinación no anula la responsabilidad del hombre, ya que esto está hablando de un orden moral. Y vamos a la verdad del Evangelio. Capítulo 2, versos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. El fundamento es la oración y la garantía es la obra de la cruz. ¿Qué? Pero yo, ¿por qué voy a orar? ¿Y hay garantía que, bueno, sí, Dios puede hacer? Sí, la garantía es la obra de la cruz. Jesucristo es el mediador.
Acá les está explicando, esto es bueno, agradable delante de Dios, orar, quiere que todos los hombres vengan y vengan al conocimiento de la verdad, porque, ahí está explicando lo fundamentado anterior en el verso 5, hay un solo mediador. O sea, esto derriba el politeísmo, derriba la intercesión de María y de todos los santos. Eso no dice la Escritura. Habla un solo mediador, uno solo que separe entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es mucha teología metida en un solo versículo. Pero hablamos los siguientes. Hablo de un mediador. Es alguien que está en medio, ofreciéndose, poniendo la mano entre los dos para definir o confirmar un pacto o hacer un pacto nuevo o conciliar o reconciliar. La carta a los Romanos, en el capítulo 3, verso 30, nos dice la Escritura: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pero ¿por quién se manifestó la justicia de Dios? Por Cristo. Eso habla en el versículo 23. Se manifestó la gloria de Dios en Cristo. El ser humano puede ser salvo solo si entra en relación con este Dios, el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos. El Dios de Isaac, de Jacob y de Abraham. No quiere decir que te tengas que ser judío, sino entrar en relación con ese Dios a través de Cristo. Solamente puede entrar en relación con Él a través de Él. Él es el único Dios y existe un solo mediador o conciliador, o como si fuera un juez entre los dos. Job tuvo la angustia de tener que esperar miles de años hasta que venga. Entre él y Dios había esa disputa. Pero en el capítulo 9 de Job, él está sufriendo la angustia de no tener a nadie y querer disputar con Dios. ¿Y qué decía Job, capítulo 9, versos 32 y 33? Dice lo siguiente: porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Fíjense lo que es, tremendo. No hay, él tuvo que esperar años hasta que venga el mediador de un mejor pacto, Cristo. Cristo es el mejor pacto, Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, sobre la cruz. En el capítulo 12 de Hebreos, verso 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que había mejor, dice que habla mejor que la de Abel. Entonces entendamos en este sentido el mediador perfecto. Esto anula el politeísmo que había en ese momento. Solo hay un camino a salvación, Jesucristo Dios y perfecto hombre, porque como hombre tuvo que venir a morir, porque por un hombre, dice la Escritura, entró el pecado y por otro vino salvación. Por eso es llamado Espíritu vivificante. Y que se dio a sí mismo, a Jesús se dio a sí mismo. Él fue a la cruz y se dio a sí mismo, pero fue voluntariamente. Jesús no fue obligado a la cruz, no fue a regañadientes, no fue protestando, buscando, no. Él fue con gozo para agradar al Padre, a hacer la voluntad, y él sabía que había venido a sufrir la cruz para pagar por nuestros pecados. Pero ojo, pagar el rescate. Ese rescate no era pagar algo que él poseía. Él no vino a traer dinero o darle a Satanás algún reino, pero aparte ni a Satanás, porque eso es antibíblico. Mucho no, era conquista porque Satanás tenía que negociar con Jesús. Mentira. Cristo vino a arreglar nuestra situación con la justicia del Padre. Satanás es un instrumento secundario. No tiene nada que ver. En la redención era arreglar con el Padre, no con Satanás. Satanás ya estaba caído, estaba vencido. El tema es que Jesús vino a arreglar la situación con la justicia del Padre. ¿Y qué tenía que dar? A Dios no le podía dar nada porque Él es el mismo Dios y Dios es autosuficiente, autoexistente, eterno. ¿Qué le va a dar? Aparte que es el mismo. La palabra para rescate es lutron, pero aquí la palabra tiene que ver con se dio a sí mismo. Es la palabra del griego antilutron,
que es una procesión, la preposición anti acentúa en su antismo. Cristo no pagó simplemente un rescate para salvarnos, sino que Él mismo se convirtió en víctima en nuestro lugar. Es decir, bueno, vos tenés que ir a la cruz, bueno, salí de la cruz, voy yo en tu lugar. Se dio a sí mismo. Jesús se dio a sí mismo, Él tomó nuestro lugar. Ahí tiene que ver donde se habla el sacrificio sustitutivo. Él te sustituyó a vos, Él te relevó, por decir así, bueno, déjame, ahora yo tomo tu lugar. Él se convirtió en víctima. Él murió nuestra muerte. Él cargó nuestros pecados. Pero todo según el plan. Porque Jesús había sido muy claro en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, donde habla lo siguiente, versos 17 y 18, donde nos habla la Escritura. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Este es el pacto de la gracia. Solamente Él podía tomar nuestro lugar. Porque tenía que ser alguien que no tenga problema con la justicia de Dios. Y el único que pudo hacerlo era Jesús. No había hombre que podía hacerlo. Y habla de todos. Otra vez van a decir a Pablo, ¿y qué sentido tiene el todos? Se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio a sí mismo, se dio testimonio a sí mismo. ¿Qué está hablando acá el Señor? Refleja la suficiencia potencial que es el sacrificio de Cristo. Es para todos, sí, es suficiente para todo el universo. Una gota de la sangre de Cristo era suficiente para todo el universo. Eso no cabe duda. Es el ser inocente, Dios hecho hombre, pero dice la Escritura que en Marcos 10:45 Jesús dice, yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por ¿quién? Muchos. La idea de la salvación no era de todos y cada uno, muchos. La multitud de los santos que estaremos viendo en la patria celestial, en el reino de Dios, será una multitud incontable, porque se cumple la promesa que Dios le dio a Abraham, que así como si podés contar las estrellas, así contará tu descendencia. Mirá los granos, mirá la arena, si podés contar los granos de arena, vas a poder contar tu descendencia. Va a ser una multitud innumerable. Pero no está hablando que todos se salvan, no todos. Es de gran importancia que la obra expiatoria de Cristo, o sea, el que paga la culpa del otro, cumple plenamente todo lo que Dios declaró que se cumpliría en la eternidad pasada. Respecto a la salvación de pecadores, en Cristo se revela el corazón de Dios para salvar. Esta oración honra a Cristo, la oración para salvación de los perdidos. Honra a Cristo y que habla de que a su debido tiempo, o sea, en el momento que el reino de Dios se ha acercado para transmitir la verdad del Evangelio. Y por eso Pablo está ratificando la integridad de su ministerio. La salvación se hace efectiva en aquellos que el Espíritu Santo aplica la gracia de Dios y viene el arrepentimiento de la fe. Potencialmente sí, es para todos, pero se hace efectiva particularmente. Como nosotros no conocemos, debemos entender y predicar a todos y orar por todos. La buena voluntad es que conozcan a Dios. Dios quiere que todos conozcan. Pero el ser humano naturalmente rechaza a Dios. Y Pablo señala el propósito de transmitir esta verdad, como predicador y apóstol, como heraldo. Dice, para esto, al fin de todo esto que viene, para esto pues, dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Para esto, para hablar de las verdades del Evangelio, por si alguno dudaba de su ministerio. De hecho, muchos decían, no, fíjate que Pablo no podía ser un apóstol porque estaban los 12. Murió Judas y después fue elegido Matías. Entonces, solamente los 12. Pablo es un charlatán. Pablo sí fue la excepción a la regla que Dios hizo. Y solo con Pablo se le apareció, fue testigo ocular del Cristo resucitado, fue enseñado por Cristo mismo también. Entonces, ¿qué pasa? El ministerio de inauguración, un ministerio fundacional es el ministerio apostólico, así como el ministerio profético como tal. Tienen tan solo el propósito de fundación, poner el fundamento de la iglesia, y para esto, decía él, señala el propósito de transmitir la verdad como predicador y apóstol, como un heraldo, un emisario de Cristo mismo, maestro a los gentiles. Y esto algunos querían atacar ese ministerio, que no lo querían desacreditarlo, pero está hablando de su integridad.
como también vamos a observar su compromiso e integridad en su llamamiento a Cristo. Pablo era ejemplo a Timoteo, como emisario de Cristo. Y vemos algo, ¿no? Y surgen estas preguntas y que apliquemos. Dada que es de tan vital importancia la reunión de los hijos de Dios para orar por los perdidos. Si Dios nos manda a orar, es como que se pone una mano en el hombro y Pablo le dice a Timoteo con un tono no de orden militar, esto te ordeno, sí o sí, está dando una expresión, un anhelo de él, una orden pero basada desde el amor y misericordia, mostrando el amor de Dios, la característica de Dios que es Salvador. Miradme a mí todos los confines de la tierra y seréis salvos, dice Dios. Libro del profeta Isaías. Punto 1, tenemos la responsabilidad de orar fervientemente por todo tipo de personas. No importa si nos agradan o no, con el fin de que sean salvos y conozcan la verdad. Estas verdades entendidas en la soberanía de Dios no anula el evangelismo, al contrario, debe potenciarlo. La doctrina de la elección y la predestinación no anula la responsabilidad de orar y evangelizar. Al contrario, oramos con confianza, ya que Dios es el que salva, aunque nosotros no sepamos a quiénes lo hará. Vivamos de tal manera que honremos a Dios y a su Hijo. Hagámoslo en el poder del Espíritu Santo. Mostremos el corazón de Dios en el culto público, así también en lo privado. Y me refiero, si muchas veces damos importancia a llegar temprano al trabajo, a no faltar en el trabajo o al colegio, distintas obligaciones cumplir. ¿Por qué muchas veces se llega tarde al culto? Ay, si hoy no tengo ganas, bueno, no importa, no, voy otro día. Dios conoce. Ser un miembro de la iglesia del Señor y teniendo una membresía significativa, no es solo un miembro nominal. Ah, sí, yo vengo acá a la iglesia y bueno, soy miembro. No. La membresía es significativa. ¿Cuál es el sentido? Si yo me preocupo todos los días de decir, bueno, quiero llegar temprano al trabajo y ¿por qué no me interesa llegar a horario en la iglesia? Eso es una cuestión que debe haber disciplina en Dios, porque el culto de oración y la oración, el momento de la oración es importantísimo para la iglesia. No importa, llego cuando están las alabanzas, que está más lindo, y después llego y escucho la palabra. Estás viniendo con un entendimiento reducido de lo que es la gloria de Dios y la voluntad de Dios. Mucho más responsable en el trabajo, pero con el Señor. Si es importante, debemos practicarlo los días de culto de oración. Por supuesto que puede haber razones que uno falte, valederas, estar enfermo, tener un familiar enfermo que uno tiene que cuidarlo. Uno entiende eso, es verdad, tampoco. Pero pudiendo estar mucho, ay no, porque el clima, porque esto, me duele la uña, el juanete. No debemos ser irresponsables ante Dios. Me refiero a que, ¿qué testimonio da un miembro de la iglesia a otra persona nueva? ¿Qué testimonio dan si van en el trabajo? Ay, bueno, llega todos los días, lo echaron. ¿Qué ejemplo fuiste? Y bueno, una persona irresponsable te echaron. Pero en la iglesia, claro, no te echan. Pero ¿cuál es el tema? Perdemos bendiciones. ¿Qué testimonio mostramos y cómo se forma el carácter? Bueno, los miembros nuevos ven a los miembros más antiguos. Y si los miembros más antiguos son irresponsables, ¿qué creen que va a surgir? Porque también eso se imita, se ve, se experimenta. La disciplina debe estar en la iglesia. Ser disciplinados. La membresía que alguien dice miembro de la iglesia del Señor. Ah, bueno, buenísimo. Y nos congregamos esporádicamente porque siempre va a surgir algo para no venir. Siempre. Pero uno como hijo de Dios se dispone a venir a honrar y glorificar a Dios. Debemos ser responsables en venir el culto de la oración el día miércoles y el culto de adoración que también el día domingo. Debemos cambiar la mentalidad del supermercado. Vengo y busco a la iglesia lo que me conviene y lo que no, bueno, ya está, me voy. No. Yo debo ser ejemplo primero para honrar a Dios, porque si yo estoy deshonrando a Dios con mi asistencia esporádica, con todos los días ser impuntuales, ¿cómo glorifica el Evangelio mi vida? ¿Cómo vivo para el amor, para la gloria y para honrar la palabra de Dios? Si estoy desobedeciendo en eso.
Ah, porque te trae la iglesia. Quizás no será porque no te da dinero. Hermanos, seamos responsables en este pedido que Pablo está haciendo. Acá Pablo está regulando la actividad del culto de adoración, está regulando la actividad de la iglesia reunida como cuerpo y amorosamente en clamar y orar, porque una iglesia que no ora, o una iglesia que no clama, una iglesia que no derrama lágrimas por los perdidos, está desenfocada. Está desenfocada la iglesia, está mirando a cualquier lado, a sus propios beneficios, a buscar alcanzar su propio estándar de perfección y querer hacer las cosas buenas, pero no estás haciendo la voluntad de Dios. Puedes estar haciendo cosas buenas, moralmente correctas, pero estás desobedeciendo a Dios porque no estás haciendo su voluntad. Entonces, hermano, propósito mío es que se hagan fortalecidos en Cristo, que tomen ánimo en el Señor, que retomen su vida en la presencia de Dios y que Dios se glorifique en cada una de sus vidas. Para orar, en sus casas sí, pero cuando venimos a orar, no es tanto el sentido de venir a orar por mis problemas o hacer el devocional que yo no hice en casa. Venimos a orar y clamar por otro, ponernos en la brecha por otro que necesita salvación como nosotros la necesitamos en un momento. Otro oró por nosotros. Bueno, copiemos el ejemplo. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu palabra. Señor, es tremendo ver cómo llamás a la iglesia a orar y a clamar, Señor, por los perdidos, con nombres y apellidos. Por eso te ponemos, Señor, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, la vicepresidente, Señor, Cristina Fernández de Kirchner, gobernador Axel Kicillof, Señor, la vicegobernadora, Señor. Así también, Señor, oramos por el intendente de Villa Gesell, Barrera, el intendente en funciones todavía, Señor Martín Yesa, de Pinamar. Y aún, Señor, las elecciones que están por venir. Seas tú glorificándote, Padre, porque tú guías, Señor Dios mío, así como las corrientes de las aguas, Señor, así tú tuerces, Señor, el corazón de los reyes hacia tu voluntad. No sabemos quiénes serán, Señor, pero oramos, Padre Celestial, para que vos te glorifiques en cada vida, guiándonos para orar por salvación, porque ellos necesitan salvación, necesitan ser salvos, porque si hoy Alberto Fernández se muere, se va al infierno, en condenación. Te pedimos tengas misericordia por él, misericordia de su alma, de su familia, de sus hijos, Señor, ten misericordia, ten piedad, salvalos por favor, Señor. Oramos los que están en inminencia, las autoridades que están establecidas por ti, Señor. Glorificate, Padre Celestial. Oramos que nuestro corazón sea como el corazón tuyo, anhelando la salvación de todos. Mostrar el corazón de Cristo, de entregarse a sí mismo por todos, Señor. Te rogamos, Señor, en nombre de Jesús, que vos te glorifiques en cada vida. Y nos ayudes a nosotros a tener la mirada puesta en el reino, porque esto producirá un mejor terreno para predicar tu evangelio, Señor. En el poderoso y santo nombre de Jesús. Amén y amén.